Hola, les vengo a hablar sobre el periodo que abarca la dictadura de 1943 a 1946, que termina con el ascenso de Juan Domingo Perón a la presidencia de la República Argentina. El desastre de la década infame llega a su fin en los aspectos políticos, sociales y económicos, en el 4 de junio de 1943, con el derrocamiento de Castillo y la llegada al poder de Ramírez. Antes de este suceso ocurre la primera dictadura o presidencia de facto. El derrocamiento de Ramón Castillo fue considerada la primera dictadura, ya que durante 48 horas Rawson fue presidente. Luego fue reemplazado por Pedro Pablo Castillo, ya que al elegir su gabinete escogió a sus tres amigos. José María Rosa, hijo, el general Domingo Martínez y Horacio Calderón fueron rechazados por el comandante militar. El terreno estaba en estado de liberación y les fue comunicado durante toda la revolución. Como Rosa insistió en no permitir que se le cuestionaran los resultados, renunció el 6 de junio. Esto se debe a que no ocupó formalmente el cargo y no presentó juramento. La segunda dictadura fue la de Ramírez. Al asumir Ramírez le entregó el Ministerio de Guerra a un grupo que conformaban la Logia GO. Es un grupo de oficiales unidos, que es una organización secreta que se formó en el ejército argentino el 10 de marzo de 1943. Ese mismo año se realizó un golpe de Estado contra el presidente Ramón Castillo. Desde el mismo 4 de junio del 1943, las autoridades detuvieron a comunistas y fueron alojados la mayoría en cárceles de la Patagonia. El 6 de junio se detuvo y se envió al sur a los ejecutivos de la Federación Obrera de la Industria de la Carne. Sus locales fueron cerrados. El 15 de junio se disolvió la Asociación Acción Argentina. En 1944, los Estados Unidos presionaron a la Argentina, congelando los fondos del país, impidiendo los intercambios económicos con Argentina. Eso llevó a que Ramírez rompiera las relaciones con las potencias del eje. Tercera dictadura. Perón durante el gobierno de facto de Edelmiro Farrell, vicepresidente. No obstante, contra lo que se esperaba, perdió la votación interna entre oficiales. Sin otra opción, Perlinger renunció y Perón fue asignado vicepresidente. Durante 1944, Farrell impulsó las reformas laborales que proponía la Secretaría de Trabajo. Perón fue afianzando su poder al acercarse a los trabajadores y al ejército. En principio, se podría decir que la relación entre Perón y los militares era buena. Todo esto sabiendo que él llegó al gobierno, a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social durante un golpe militar. El respeto entre Perón y los militares era mutuo. Esto se fue deteriorando. Muchos militares iban viendo el proceso de Perón y lo veían como algo muy malo. Perón, para perfilar su discurso de justicia social, crea el Estatuto del Peón. La sanción del Estatuto del Peón da el reconocimiento de derechos a los trabajadores rurales del territorio argentino. Esto se debe a salarios mínimos, aguinaldos, descansos dominicales, alojamientos, condiciones de higiene y etc. Perón y Hortensio Quijano fueron las elecciones presidenciales en Argentina en 1944. La marcha opositora impactó de lleno en el poder de Farrell y Perón. Esto desató una serie de azonadas militares antiperonistas, que se concretaron el 8 de octubre, cuando las fuerzas militares de Campo de Mayo exigieron la detención de Perón y su renuncia. El 12 de octubre, Perón fue detenido y fue llevado a la isla Martín García. Crítica de las asociaciones de patrones a la política económica. Este movimiento fue convocado por la Unión Democrática. Una de las consecuencias más importantes de esta marcha fue que empeoró la crisis económica del gobierno, que fue redactado y pagado por la Asociación de Patrones que ataca a la política económica, acusándola de errónea y fascista. El embajador estadounidense Spruill Braden consideraba que debía intervenir en la política argentina para acabar con la amenaza que eran los seguidores de Hitler. Según él, uno de los seguidores de Hitler más importante era el coronel Perón. Muchos obreros y trabajadores comenzaron a temer que la detención de Perón sea la pérdida de sus derechos ganados. Como la agitación se fue extendiendo por fábricas y barrios populares,
La CGT decidió convocar una huelga para el 18 de este mes. El 17 de octubre, en una acción anticipada y muy coordinada, los obreros y los trabajadores ocuparon la Plaza de Mayo exigiendo la liberación de Perón. Para levantar a la nación argentina, los trabajadores debían unirse para luchar y trabajar juntos por la patria. Esas fueron las palabras que expresó Perón en su balcón.